Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Yo estoy súper, como decimos en Cataño o en San Germán, súper excited, muy contento, muy alegre porque hoy tengo el honor y el privilegio de entrevistar a alguien que es, como diríamos, un colega. Lo encontré en Instagram y dije, wow, este es el speaker, ha estado en significativas empresas a nivel de Estados Unidos y en Puerto Rico, es un orador bastante reconocido que goza de mi admiración y dije, wow, pero lo más que puedo hacer es entrevistarlo en mi podcast, que eso es lo bueno de tener un podcast, que puedo invitarlo para entrevistarlo y tengo nada más y nada menos que a Joey Avilés, que yo lo conozco como Joey Speaker. Entonces, pues queremos hablar, ¿verdad?, de lo que es el public speaking, de lo que es esta introducción a la oratoria o simplemente presentarnos ante un público, que es un tema que a mí me apasiona y me encanta. Así que, Joey, bienvenido a este espacio. ¿Qué no he dicho de ti? Albert, qué alegría conectar contigo. Gracias por la plataforma que has creado para dar valor a cientos y miles de personas. Me encanta porque yo he visto este libro espectacular sentado en librerías en Puerto Rico y el branding, el contenido de calidad. Y yo, mira, Albert Troche, y de momento me llega ese email y es que la vida es tan linda cuando te conectas a personas que estamos haciendo trabajo similar, que estamos teniendo un impacto significativo en la vida de líderes. Y aquí pues se nos dio el junte para conversar y dar valor a todos ustedes que nos están viendo. Wow, qué brutal. Joey, ¿dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza la pasión por, con todo el respeto, ser un presentado, de hablar delante de la gente? Que esto es, ¿verdad? La glosofobia es, yo creo que es uno de los miedos más grandes. No todo el mundo se le hace fácil hablar delante de la gente. No todo el mundo hace esto fácil como nosotros. Yo, even though, me imagino que tú también llevas tiempo hablando, te pones nervioso antes de, uno no sabe cómo va a reaccionar el público. ¿Dónde empieza todo esto? Todo comenzó, Albert, cuando yo tenía 12 años de edad. Y de hecho, mucho antes de eso, ustedes saben que en la escuela te daban los chocolatitos estos para tú vender a dólar y recaudar fondos. Ahí yo me di cuenta que yo tenía como que un superpoder de hablar, contar la historia y que pasara algo como resultado de eso. Mire, yo vendía las cajas de chocolate ahí, bueno, muchas me las comía también, pero también vendía. Y ahí me Wow. di cuenta que había un superpoder de conversar. Pero fue a los 12 años que un pastor de mi iglesia, la iglesia que yo estaba en aquel momento, me dice, Joey, te toca predicar este miércoles para el culto de jóvenes. Y ahí yo dije, 12 años, este hombre me está dando la oportunidad de treparme en un púlpito, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí fue que yo comencé hablar con propósito. No, Albert, tú sabes que toma muchos años. Tú Demasiado. desarrollar este Ujú. instrumento requiere altas, bajas, fracasos y procesos que son dolorosos y difíciles Uy. para tú llegar a pararte en diferentes escenarios. Después de que yo comencé con ese mensaje, yo no me acuerdo, honestamente no me acuerdo de qué fue ¡Oh! lo que hablé, ¿De qué no me relato acuerdo. No recuerdo. Yo no sé si fue el Salmo 23 o algo así, okey. algo pues tú sabes que una persona de 12 años pues tenía acceso a eso, pero ahí comenzó esa emoción, esa conexión al propósito. Y yo me di cuenta a los 12 años que mi propósito era bien claro. Y Nice. era que yo tenía ese don de comunicar. Y desde los 12 años, yo llevo forjando este sueño de ser keynote speaker, conferenciante, thought leader, autor, pero más que todo eso, Albert, el punto aquí es, y yo sé que tú vas a conectar con esto, que mi propósito es conectar con personas como las que nos están viendo hoy, Ajá. escuchar los retos que ellos Oye. tienen Ujú. y utilizar herramientas, tácticas y estrategias para ayudarlos a moverse de punto A punto B, a punto C, hasta donde ellos quieran llegar. Wow, eso está, súper impresionante. Hay una decisión muy difícil que hay que tomar en ese proceso de transición, y es qué vamos a hacer cuando nos graduemos de high school. Si vamos a la universidad, si no vamos a la universidad, si vamos a la universidad, ¿qué universidad vamos a ir?
¿Y qué vamos a estudiar? ¿Cómo fue tu historia en ese aspecto? ¿Estabas en Puerto Rico? ¿Estabas en Estados Unidos? Cuéntanos esa historia. Yo soy original de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, ¡Ea! pepiniano de corazón. Mira, ¿Empate Albert, la Torre o Manuel Méndez? ¿Cuál de las dos la estudiaste? vocacional de corazón. ¡Ea! Estudié asistente médico porque yo quería ser doctor en aquel tiempo, Oh, hasta que las realidades de la vida, Albert, pues me llevaron. Yo era un estudiante de 4 puntos, me gradué de honores y toda la cosa. Pues yo quería lo más difícil que hubiera en Puerto Rico. Yo quería lo peor. ¿Y Y se estuviste me en OSA? ocurre. Perdóname ahí. ¿Estuviste en OSA? HOES. Sí, estuve en JOSA y hasta en la Board Nacional, Albert. ¡Wow! I'm a big Mira, a mí fan. nunca, He ido 2 nunca me veces habían ya de preguntado speaker. eso. Sí, ¿En serio? 2 años corridos he estado de speaker con... No, yo amo OSA. Yo amo OSA. Ellos son mis fanáticos, Mira, full. yo Sí. perdí total bueno, yo no sé nada de JOSA todavía, pero yo fui vicepresidente de algo. Wow. Me acuerdo porque Ada Rojas Tuti, que era mi Ajá. profesora en aquel tiempo, ella me llevaba de San Sebastián hasta San Juan para las reuniones. Y Tuti, si estás viendo este podcast, gracias por creer en mí, porque eso me abrió muchas puertas a entrarme y buscar lo más complicado en el colegio de Mayagüez, Ajá. ingeniería química, Yeah. Albert, ingeniería Wow. química. Te voy a contar cuántos meses estuve en el departamento de ingeniería química. 3 meses, porque Wow. he sacado una clase de F en química básica. Y cuando yo te digo una F, hay diferentes estilos de Ajá. Fs. Está Ajá. la F que es 50%, ya ni me acuerdo de cómo son las Fs, pero Ajá. la mía, Albert, fue de 28%. Mira Nunca se eso. me va a olvidar esa F, la F más grande de mi vida. Y Wow. ahí yo dije, mira, esto no es para mí, no tenía la conexión con la materia, con lo que era, y ahí me hizo una transferencia a recursos humanos y mercadeo. Y ahí fue que comienzo a florecer como estudiante profesional, internados, oportunidades que se abrieron en Estados Unidos y en otros lugares. Pero esa es la historia, ahí está, Wow. ahí es donde comencé. Amo OSA porque sabes que mi libro está orientado a student leadership. So Sí, I'm a big freak of all student organizations. Entonces ellos hacen todas estas conferencias de student leadership y OSA, con todo el respeto de FFA, que es la mía, de Futuros Agricultores de sí, América, pues es una de las que los más pariseros, o sea, la experiencia es súper cool. By the way, todos los videos que están ahora mismo en mi Instagram fueron sí. grabados en esa conferencia porque de verdad es súper cool. So vas a ver los nenes con el uniforme que tú utilizabas y entonces me Sí, encanta que lo traigas a colación porque deja mucho que decir de tu experiencia. Primero, la experiencia en la iglesia, en el campo eclesial, sí. y la experiencia en escuela superior en las organizaciones estudiantiles. Y ahora quiero tomar un break en la universidad, porque en la universidad también hay historias de qué organizaciones estudiantiles participaste que te promovieron, que ya te adelantaste, a que Sí. fueras unos internados. ¿Qué organizaciones estabas en el colegio? Pues la número uno, la que cambió mi trayectoria, Albert, fue The Society of Human Resources Oh, Shrimp. Management, SHRM. Shrimp. Y SHRM, escúchate esto porque esto está bueno. Esa pregunta, mira, esta pregunta nadie me la hace, Albert, me encanta, me No, encanta. no, es un podcast bueno, es un podcast de verdad, es un podcast de eh, verdad. Me encantan las preguntas. Mira, yo comencé en SHRM, me estuve en el board, fui vicepresidente de Student Engagement, Awesome. no recuerdo qué fue lo que hice particularmente, pero sí recuerdo esto. Ahí fue una de las primeras veces que yo vi keynote speakers, estos conferenciantes que los invitan, y ahí fue que yo comencé a soñar, a ver, yo quiero hacer eso. Y justamente en una de esas conferencias anuales, se me dio la oportunidad de tener una presentación, y en esa presentación había el presidente o la vicepresidente de capítulos estudiantiles a nivel nacional, Ajá. vio lo que hizo, y al resultado de eso me llevó a hacer un tour de speaking en todo el lado este de los Estados Unidos. So ahí fue que se comenzaron a abrir unas puertas espectaculares gracias a organizaciones estudiantiles. Wow, entonces te graduaste del colegio de Mayagüez. ¿Qué vino después? Yo me gradué del Colegio de Mayagüez en el 2009, y antes de graduarme,
esa experiencia de liderazgo en SHRM me ayudaba mucho a tener historias de impacto durante mis entrevistas, que es bien importante. Todo estudiante, no importa cuántos años de experiencia tú tengas, tú necesitas historias de impacto. Sí, Y soy bien intencional con la palabra impacto porque nos enseñan SMART goals, nos enseñan de número, pero siempre, muchas veces se nos olvida el impacto. ¿Cuál fue el impacto que causaste en esa experiencia? Organizaciones como SHRM me ayudaron mucho a conseguir ese internado con el gobierno federal, wow. con el Departamento de la Defensa, para ser bien específico, y era reclutador. Básicamente yo estaba en campus conectando organizaciones federales en Washington, D.C. con talento en Puerto Rico. Y para aquel tiempo había muchas iniciativas para conseguir hispanos. Y Puerto Rico tiene una marca de hispanos que son ciudadanos americanos y las organizaciones estaban buscando todo el tiempo. Yo era ese conector y lo hice por 2 años mientras era estudiante y después me graduó y ellos me dieron una oferta a tiempo completo. Wow, no, pero es que esto está brutal porque es que en la línea cronológica, primero me estás hablando de que fuiste parte de una iglesia, fuiste parte de las escuelas públicas de Puerto Rico, fuiste Sí. parte de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, antes ahora siempre colegio, estuviste en el colegio, fuiste miembro activo de las organizaciones estudiantiles y eso te llevó a un trabajo que muchas veces, muchos vemos como que es difícil de conseguir, que gracias al internado, prácticamente tú estás viviendo mi libro, el internado te llevó a una experiencia laboral en los Estados Unidos de América. Hay un punto que quizás no hemos tocado, pero hay que hablar inglés. Ay, ¿Cómo te Dios mío. desarrollaste el inglés? Mira, ¿Cómo te desarrollaste yo el inglés? tengo, mira, yo te digo algo, Albert. Yo soy como la mayoría de los puertorriqueños. Yo me crié en San Sebastián con Ajá. arroz, habichuelas, tostones, salsa y merengue. Yo sabía bailar, yo sabía moverme. En casa no se hablaba inglés, ¿ok? Yo Okay. tenía 3 palabras en mi vocabulario. Hello, Ajá. yes and no. Y las 3 Wow. palabras las decía con la misma sonrisa. Mira, y yo dije, ahí me tiré. Yo me tiré. Parte de esa historia yo la cuento en mi libro y en mis conferencias porque yo hablo de cuando nos sentimos invisibles. Y en ese momento, cuando yo acepto esa oportunidad de internado, nunca voy a olvidar, cuando yo recibo esa llamada de la reclutadora, me dice, ¿May I speak with Miguel? Pues, que es mi nombre de pila. Y yo digo, yes, 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 una de las palabras que tenía. Ella empezó a hablar y hablar y hablar. Yo no entendí nada. Lo único que yo entendí fue la palabra selected. Y mi respuesta fue yes, yes. Entonces, después de eso, pues empiezo a viajar y ahí vienen muchas historias de superación, Wow. Albert, muchas historias de superación. Una de las historias más impactantes que yo tengo fue cuando, tú sabes, que me tenía que preparar, buscar los chavos para llegar. Ahí todas mis tías se juntaron con mi mamá a recoger chavitos, la iglesia, para que el nene pudiera viajar de Puerto Rico a DC. Nunca voy a olvidar los zapatos de la gloria que me fui a Ajá. comprar para ese primer traje que me puse en el trabajo, la corbata roja que utilicé. Y aún así tenía esta supervisora, Albert, que todas las semanas ella iba a mi escritorio y me decía, Joey, ¿estás listo para hablar durante la reunión semanal que tenemos con todo el equipo? Y Wow. semana tras semana, Albert, yo le decía, no, ma'am, no, ma'am, no estoy listo. Hasta la semana número 9, donde yo pasé bochorno, donde la gente no me entendía, donde yo le perdí miedo al Hola, Luis. inglés. Me tomó 9 semanas, 9 Wow. semanas, hasta que yo dije, te voy a decir una cosa, ya yo no me voy a quedar callado nada más. Y en la semana número 9, ya lo que me quedaba era una semana de internado, yo le digo, yes. Y es que hay muchas veces que todo lo que tú necesitas hacer es decir que sí. Wow. Le llevas diciendo que no y que no y que no oportunidades y las oportunidades llegan. No, no. Hay veces que estamos tan y tan cerca que lo que hay que decir es
sí. Y Ya. ahí yo le digo, sí. Y ahí es que yo lancé mi primer motivational speech. Y ese sí recuerdo el título, donde fue Nada es imposible. Y yo hice unas cartelitas, unos cartoncitos para todos los ejecutivos que decía Nothing is impossible. Y en ese speech yo cuento mi historia de origen. ¿Cómo fue que este nene de San Sebastián de las Vegas del Pepino llegó a este internado? Y es que cuando decimos que sí y conectamos nuestra historia de origen, de dónde es que venimos, de la cepa que somos, y nos enfocamos en tener impacto, ahí es que las puertas se abren a muchas, muchas oportunidades. No, y esto es muy inspirador porque estamos hablando de un joven de San Sebastián. O sea, el contexto es de que estamos hablando de que no es ni tan siquiera de San Juan, porque el que está en San Juan, con todo el respeto, está cerca del aeropuerto, que tú tenías que pensar no Sí, solamente cómo llegar a DC, tenías que pensar en cómo llegar al aeropuerto también, porque sí. era otro tema. Y obviamente, pues el acceso, con todo el respeto, quizás a la Uh-huh. ropa, a unas modas que Ah, probablemente... Entonces vas de San Sebastián directo a DC, que es una ciudad mucho más grande que San Juan. Eso es otra historia para contar que es súper inspirador. Y no solamente eso, que no sabías inglés, entonces te tiras esta maroma de irte para allá y aprender inglés en el field. en el So, frío. wow, esto está súper interesante. Después, ¿cómo te sentiste cuando ya presentas a esta gente hermosa que fueron tus compañeros de trabajo mientras estabas Sí. allá? ¿Qué pasó en ese mensaje que diste por primera vez allá en Washington, D.C.? Te lo voy a describir con una imagen. Mi cerebro hizo ¡pum! Se Oh, wow. abrió. Un aha Porque moment. está un aha moment, porque te lo voy a describir ahí. Y hay un framework. A todos los que nos están escuchando, tomen nota porque yo estoy dando un framework aquí. Ajá. Tú le dices que sí a la oportunidad. Te enfocas en el impacto. Y una vez tú comienzas a ver esas puertas abiertas, algo ocurre en tu cerebro. Y es que cuando tú pasas por un reto que fue bien difícil y tú te pruebas a ti mismo, wow, eso estuvo difícil y me tiré y fue difícil y lo superé, ahí tu cerebro comienza a tomar nota como evidencia de las cosas que has tenido que lograr. Y Wow. ahí fue que yo dije, bueno, logré esto, ¿qué más puedo hacer? Y literalmente, después de esa reunión, que yo termino mi internado exitosamente, sale un anuncio del colegio, de la oficina de admisiones, diciendo el Departamento de la Defensa está buscando internos. Si yo no hubiera enfrentado esas primeras 10 semanas de struggle con el lenguaje, de pasar bochornos, de perder el miedo, yo nunca me hubiera podido sentar a aceptar la entrevista con el Departamento de la Defensa. Y es que cuando le dices que sí a esas oportunidades, entonces viene la próxima. Y Exacto. ahí te preparas. Y después de eso, literalmente, Albert, fueron como 2 meses, 2 o 3 meses después de que llego a Puerto Rico, es que me siento a tomar la entrevista bastante intimidante con la gente del Departamento de la Defensa, pero ya yo tenía la experiencia. Yo podía decir, sí, yo estuve en Washington, D.C., sí, yo presenté, sí, hice esto, y allí es que me dan una oportunidad a tiempo parcial. Yo me convertí en empleado federal a tiempo parcial a los 20 años de edad. Y ahí es que yo comienzo mi carrera oficial con el gobierno federal de los Estados Unidos. Bueno, y lo interesante de esto es que también era un momento donde no habían tantos recursos como ahora, que no había Duolingo, no había Google, no había ChatGPT, o sea No, que la manera de tú aprender era a la fuerza, porque yo creo que ni YouTube teníamos acceso, estos celulares no sí. eran así como que tú podías buscar información y aprender algo que en aquel tiempo sí era difícil aplicar un internado, hoy día es como que Mira, llegó ay Dios allá. mío, Albert, yo te voy a decir lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que tomar una libreta que me da gracia, ¿verdad? Porque esto me hace sentir un poquito anciano, que no hay nada malo, una Somos persona con mucha contemporáneos, estamos en la misma. experiencia Ajá. contemporánea. Mira, yo tuve que coger una libreta de esas de línea y yo escribí 20 preguntas
y me fui a contestarlas con mi propio inglés, las 20 preguntas a mano y después las leí en alto Wow. y ya ahí cuando llegué a la entrevista, pues aunque no era la misma pregunta, ya yo tenía esa experiencia de estar hablando, de comunicar mi historia. Wow. Sí, porque cuando estamos hablando, la mejor manera de poder conectar con la gente es a través de las historias y eso es lo que yo Sí. siempre digo. O sea, a veces me preguntan, ¿por qué tú te metes en tanta cosa? ¿Por qué tú haces tantas cosas? Y es que de cada cosa, pues tengo una historia para contar, para conectar cuando el momento que me toque hablarle a la gente. Ya pasamos la experiencia de prepararnos académicamente, comenzamos a trabajar. ¿Cómo empiezas en la industria del speaking? ¿Cuándo comienzas a decir, mira, me voy a dedicar a esto full, voy a Sí. dedicarme a hablarle a la gente, voy a ir a las compañías, voy a ir a las empresas, voy a contratar una PR para que me ayude en esto, un Ujú. manager, ahora empiezo a dar conferencias, ya no me quedo en una oficina? ¿Cómo fue eso? Un proceso de más de 15 años. Wow. Quiero repetir eso, Albert, porque Ujú. es bien importante. Fue un proceso de aproximadamente 15 años en donde yo fui puliéndome, fui tomando experiencia. Yo era reclutador, como reclutador, yo comencé a recibir estas oportunidades, a ir a conferencias, a dar mi historia, sí, pero iba a vender una organización, a Ok. buscar, a contar la historia de la organización, pero hacía unos snippets de mi propia historia. Y ahí Wow. fue que yo fui puliéndome, 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 hasta que fui tomando posiciones de liderazgo en el gobierno federal que me dieron acceso a otros eventos, a otros espacios. Y ese proceso de 15 años yo tomé clases de actuación, clases de improvisación, clases de storytelling. Yo me gradué de Toastmasters International. ¡Ah, Yo me gradué. Toastmasters! Sí, todo eso fue parte Sí. de mi historia. The Ujú. National Speaker Association fue otra. NSA, ajá, me encantan. Ujú. NSA. Cada una de esas cosas me ayudó muchísimo a comenzar a ver el speaking como un negocio viable. Y no fue hasta que llegué al punto más alto de mi carrera como director de diversidad e inclusión en la Guardia Costanera, en que finalmente, un poquito después de COVID, de la época de Ujú. COVID o durante COVID, yo dije, me regreso a Puerto Rico con mi amada esposa y nos mudamos a la isla a emprender. Me mudé a Puerto Rico en el 2021. Hace poco. 2021, un julio del 2021, y este julio cumplo 4 añitos de estar en la isla para emprender. ¿Cómo, para dar full circle a tu pregunta, cómo fue que pasó ese proceso? 15 años de trabajo como side hustle, Ok. creando assets, buscando clientes, teniendo experiencias en diferentes industrias y mercados, puliendo el material, puliendo las historias y creando conexiones. Y después de todo eso, yo dije, yo estoy ready para lanzarme. Y cuando me lancé, tenía ya como 3 o 4 contratos Ok. existentes que me ayudaron a hacer el jump, como yo le llamo. Fue ese brinco, que es Sí, el un salto brinco cuántico, le dicen los. bien. Ajá. No, a que ese salto se sintió nivel Marvel, el Wow. mundo porque fue bien complicado y continúa siendo complicado hasta hoy, porque la vida de emprendedor es bien diferente a la vida de ser un empleado que recibe cheques bisemanalmente. Exacto. Wow. Entonces, cuéntanos esa experiencia o esa vivencia, porque, como tú muy bien lo dices, eres un emprendedor, no eres un empleado. Probablemente antes ibas representando una compañía y tenías tu cheque seguro. So, you relied on the company porque la compañía te llevaba, te pagaba todo. Ahora dependemos de ti. En el sentido de que no tienes alguien que te cubra, porque si no puede ir alguien del Departamento de la Defensa, si tú no vas, pues mira, le pedimos perdón al Departamento de la Defensa. Esta vez es Joey, es la cara. Si Joey no llega, o sea, te mato porque eres mi invitado, invertimos mucho en ti y hoy es nuestro día, hoy es nuestro evento, tú eres el speaker. ¿Cómo fue esa experiencia donde ya ahora la gente te ve a ti como el speaker? Te necesitamos a ti, ya la responsabilidad no es la misma porque probablemente te montabas en un avión, dabas una conferencia en un lado, pero entonces por la tarde tenías otra o al otro día tenías otra. Cuando ya es Joey el speaker, que obviamente pudieras repetir
una que otra historia, pero el taller de Ujú. esta gente es diferente porque es un enfoque, so tienes que crear contenido. ¿Cómo era ese proceso? Ese proceso es iterativo. Uno comienza cometiendo muchos errores y es un proceso que requiere reinvención constante, There you go. Albert. Ajá. Reinvención constante. Y la reinvención es un músculo que requiere on learning. Tienes que desaprender constantemente que lo que te trabajó en una época en específico No te quizás no te funcione para Ujú, esta próxima etapa. Y de ujú. hecho, podemos hablar de eso ahora mismo, porque yo estoy pasando por ese proceso luego de estar 3 años en donde tuvo oportunidades excelentes, muchos clientes, abriendo muchas puertas. Llega un momento que el mercado pausa Oh, totalmente luego de las elecciones de 2024. Entonces, esa pausa me da la oportunidad de yo crear un contenido crítico que he estado en el proceso de crear 3 años, que es mi primer libro, que wow. sale en julio de este año. Wow. Y esa pausa entonces me dio el tiempo necesario para tú tomar las mejores historias, los mejores procesos, las mejores herramientas que has compartido a través de cientos de experiencias de aprendizaje, tomas lo mejor y lo pones en el libro, que de hecho está aquí, la Wow. portada está ahí atrás, acá, así que eso es lo que viene, Qué duro. aquí. Eso es lo que viene, que Albert, desde seguro nos reuniremos a hacer otras cosas relacionadas al No, libro también. espectacular. So, pero qué interesante porque la pausa no te detuvo. La pausa te ayudó en ese proceso creativo de poder tener un libro que es un asset a lo que ya haces como speaker. Sí, hay unas Sí. anécdotas que pasan cuando tú estás Ujú, dando un speech. Yo siempre he dicho que el público es como sacar a alguien a bailar. Tú vas, ujú. cuando sales al público, yo en mis presentaciones he sabido estar serio toda la hora porque el público me invita a ser serio, pero hay otras que yo hago prácticamente un stand-up comedy porque voy bailando y voy encontrando la química y uno va buscando y cada Sí. público es diferente. Esas anécdotas y esas experiencias, porque muy probablemente, estoy casi seguro que viajaste nationwide, o sea, el Ujú. público que tienes en Georgia no va a ser el mismo público que tienes en Chicago o en Illinois. ¿Cómo hacía Sí. eso, ese baile que yo le digo con el público Sí. para ir entendiendo y saber por dónde me voy? Porque probablemente tenía planificado esto, como dicen los pentecostales o los hermanos en Cristo, Ujú. mira, Dios me cambió el mensaje porque esto es lo que había que pasar. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos ahí. Mira, y tengo experiencias en ese aspecto, Ajá, Albert, porque hay públicos y audiencias que están dispuestos a tener al Joey 100%, Joey como es. Vente, sí, hay gente que me dice, Joey, quiero que me traigas el merengue, la ajá, salsa, la música, el sabor y el spice. Hay otros públicos que quieren tu contenido. Ellos quieren ese material sustancia. específico, esa Ujú. sustancia. Y ambos públicos son extremadamente valiosos. So, como conferenciante o como líder, ¿cómo te preparas? Ahí es donde viene, yo tengo un proceso que yo le llamo las 3 Ds, debrief, design, delivery and debrief. Son las 3 Ds de mi proceso. El design es crítico, ese diseño, porque ahí yo tengo un cuestionario que yo le envío a los organizadores. Muy bien. Y esos cuestionarios, entonces yo los evalúo sus respuestas Ajá, antes de la conferencia. Una de las preguntas que yo quiero es, ¿qué tipo de contenido tú quieres? Entretenimiento, y le doy una escala. ¿Quieres ajá, entretenimiento? Y entretenimiento es un 10. Entretenimiento y inspiración. Y ajá. un 1 es datos, estudios, investigaciones. Y entonces el cliente me dice, mira, quiero un 3 o quiero un 6. Y eso me da a mí la idea de qué tipo de experiencia yo voy a diseñar para este cliente. Pero la parte del diseño no para ahí, Albert. Yo también hago entrevistas antes de la conferencia, en donde yo me reúno con 3 a 5 personas, en Ujú. donde yo les entrevisto cómo ha sido cómo es tu día a día en esta organización o cuáles Ok. son los retos que tú pasas. Y eso me da
información de qué tipo de contenido esta audiencia necesita. Aún así, Albert, aún con todo ese trabajo, yo he tenido experiencias en donde yo llego al lugar, tengo algo preparado y yo digo, wow, this didn't work out. Esto no Wow. trabajó. So, como quiera, mientras uno va obteniendo experiencia, en el momento tú eres capaz de hacer ciertos cambios para darle a tu audiencia lo que tu audiencia está buscando. Wow. Entonces, después baja el delivery y el debrief. ¿Cómo describes el proceso del debrief? El debrief es crítico, el debrief es crítico porque ahí es donde tú te vuelves y te reúnes con el cliente luego del evento y vienes con piezas de evidencia. Me explico. Durante mis conferencias yo siempre tengo acceso a un mecanismo de retroalimentación. Las Okay. audiencias me dan información de lo que ellos pensaron de la presentación. El Como un survey. cliente un Ujú. survey. El cliente también tiene su propio survey. So yo, luego de la presentación, busco todas esas evidencias, hasta los posts on LinkedIn, en Ajá, Instagram, de la gente, esto estuvo brutal. Si hay crickets, tú no escuchas nada, eso también es una pieza de información ajá. a raíz de lo que está pasando. Y después yo me junto con el cliente. Vamos a hablar de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de lo que fue bien, de lo que fue mal y cómo podemos mejorar. Y esa pieza, esa reunión es clave para entonces tú buscar más oportunidades con ese cliente, pero también con otros clientes en industrias similares. Wow, no, impresionante por demás. Eh, Probablemente acá en Puerto Rico, o no sé cómo has lidiado con esto, eh, el tiempo es muy valioso. Y a Uh -huh. veces cuando a mí, yo como empleado, yo desde que era maestro, si me llamaban para un taller, ya, I'm thinking I'm wasting my time, dependiendo del tallerista, dependiendo Sí. del speaker. Y obviamente ahora también, si me sacas de mi oficina o de algo que yo Uh pudiera ser -huh. valioso para yo poder, es como los que nos están escuchando ahora, o sea, sacaron su tiempo para escucharnos Uh porque -huh. saben que le vamos a añadir valor a través de esta conversación. Pero, ¿cómo lidiaste en el sentido de hacer sentir a la gente cuando probablemente llegan ya con ¿cómo que se llama esto? Una predisposición de que a ver qué viene a este a hablarme, otro más, Sí. otro speaker más, ahí vienen a decirme tú puedes vencerlo todo, tú puedes con esto, tú puedes, ay, otro más, I don't like it. O sea, Sí. porque hay gente que tiene su predisposición y es la lucha que yo me he encontrado. Entonces yo mismo Sí. me explico ahí mismo, yo dije, aquí no vamos a caminar por fuego ni nada, ni, o sea, ¿cómo lidiaste con el público que tú te das cuenta que, ajá, ok, sorpréndeme, o qué vas a hacer? ¿Cómo fue Sí. eso? Eso pasa para cada evento. Siempre te vas a encontrar en ese público a alguien que tú ves que les puedes leer casi el cerebro que dice, pero Sí, ¿y qué me viene a decir este nene a mí? que yo no Eso sepa. está, que yo no sepa, y esa es la realidad. Yo creo que para tú sobrepasar ese reto una y otra vez, tienes que poner tu contenido para que pase sobre el fuego. ¿Y cómo es eso? Esas personas son el fuego. Ok. Esas personas te van a dar a ti información de que tu contenido o tiene holes, tiene boquetes que hay que rellenarlos y mejorarlos, o tienes que hacer cambios diminutivos que hacen una diferencia gigante. Me explico. En este proceso de tú poner contenido, de llevar las historias, de tener un marco o una serie de pasos que la persona pueda tomar, tú vas a encontrar historias que te van a ayudar a hacer el contenido relevante. Relevancia es lo importante aquí. Cuando tú tienes audiencia que dice, ¿qué tú me vas a enseñar a mí? Tú tienes que ser relevante a los problemas que ellos están enfrentando, porque Ujú. cuando tú tienes la capacidad de darle una solución a un problema que ellos están enfrentando, entonces tú puedes cautivar la atención de ellos. Y Brutal. ese es el trabajo del speaker. El Ujú. trabajo del speaker no es tan solo inspirar o entretener o dar herramientas. El trabajo del speaker es darle herramientas relevantes a la audiencia para que ellos solucionen
problemas que le están dando dolor de cabeza ahora mismo. Y cuando tú le das una solución a una persona que está enfrentando un problema, ahí es que tú comienzas a tener éxito como speaker. Brutal. No, me encanta, me encanta. Así mismo, y más de acuerdo no puedo estar contigo, porque evidentemente sí tengo historias de más, porque en el campo mío, pues yo estoy mucho en la academia, so Sí. cuando tengo que dar una conferencia, pues me enfrento a gente preparada académicamente, o sea, Ivy Leaguers, so uno tiene que saber cómo uno poder presentarse de tal manera, así mismo, de verdad que mejor no lo pudiste haber dicho. ¿Cómo te nutres? Cuando tienes que hablar, tienes tus historias, pero tus historias, ok, good for you. Yo tengo quizás una historia peor que la tuya. Good for you, bien por ti. Entonces, Sebastián, yo vivo en Jayuya, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te nutres en el sentido de tener un contenido que tú digas, mira, fulano dice, porque uno necesita tiempo también para pensar o Sí. repensar. ¿Cómo haces ese proceso de nutrirte y de tener buen contenido tú? Eso es un proceso diario, Mm, Albert, y siempre yo eh, quisiera tener más tiempo por preparación o más tiempo para leerme the latest research en este tópico. So, en mi mundo nunca hay tiempo suficiente para estar lo suficientemente preparado para enfrentarse a esta audiencia. So, después que uno hace todas las cosas que los expertos te dicen que haga, lee, ponte al día. Al final del día, es tan y tan crítico estar en un proceso de plenitud, mm, Albert. Y el proceso de plenitud para mí es el siguiente. Al final del día, después que yo he hecho todo mi trabajo, que he practicado, que me he nutrido, al final del día es llegar a un espacio en donde pase lo que pase, tú eres suficiente. ok. Y ese proceso para mí es crítico. Mm, Antes de cualquier presentación, yo tengo que llegar a un momento de plenitud en donde yo abrazo el hecho de que yo soy suficiente, de que ya, si va bien o va mal, yo tengo lo que es necesario para enfrentar a esa audiencia o a ese cliente o a ese reto. Y llegar a ese momento de plenitud cuesta, Albert, cuesta experiencia, cuesta trabajo, cuesta concentración espiritual, práctica presencial y experiencia radical. Esas tres cosas son críticas en este proceso para tú alcanzar ese momento, ese estado de plenitud en tu vida como speaker profesional. Es tu entender de que ya yo he llegado hasta este momento y que pase lo que pase, yo voy a estar en un lugar de plenitud que vengo a añadir valor, vengo a dar un servicio. Y cuando tú accedes plenitud con el arte de servir, mira que pase lo que pase, todo trabaja a tu favor. Eso es lo que yo he visto hasta este día que he vivido. oh, wow. No, no, eso está espectacular. ¿Cuál es el proceso en un día que Joey tiene que presentar? A suponer, Joey tienes que viajar y vas a presentar, qué sé yo, que vas a Sí. presentar mañana. Entonces, mañana, ¿cómo es ese proceso antes, durante y después? Ya la presentación está ready. ¿Cómo te Sí. preparas espiritualmente, físicamente, before you get there? No sé si estudias el salón, si quieres ver dónde Sí. vas a hablar. ¿Cómo es ese proceso antes? Más el antes, porque a mí me llama la atención el Sí. antes, porque yo soy un Sí. papelón cada vez que tengo que hablar y hablo casi toda la semana. Sí. Yo como que me lo vivo y entonces tengo que ir a caminar un rato para despejar mi mente, Sí. estructural, cambiar mi mente, no pensar en el taller y después ya, ay, es un show. ¿Cómo haces tú? Mira, esos rituales son bien importantes. Esos Ajá. momentos en donde tú tienes, pues típicamente, si yo salgo a viajar, durante el avión, típicamente yo estoy haciendo un último cambio al slide deck. Eso es Ajá. algo que he tratado de mejorarlo, pero hasta el día de hoy es parte de mi proceso, en donde yo quiero llevar lo último. Hago Ujú. ese cambio y hay una práctica que yo amo, 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 y es establecer tus intenciones antes de dar en la conferencia. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y me pongo esas intenciones y las escribo en papel, con papel y lápiz mientras me estoy sentado en el avión con musiquita en los audífonos. Escribo
de 3 a 10 intenciones. Todo el tiempo es diferente, pero es importante tener intenciones. Por ejemplo, en uno de los viajes yo escribí, quiero disfrutarme la audiencia. Eso es una intención. Número 2, quiero dejar que el contenido respire. En otras palabras, toma tus pausas, cógelo con calma. Y otras veces la intención es, y esta la he escrito, dejarlo todo en ese escenario, darlo todo. Ajá. Y después, cuando yo regreso en ese avión, y esto es parte de ya después del speech, yo vuelvo a esas intenciones y me autoevalúo en qué hice bien, qué hice mal y qué tengo que aprender. Pero antes del speech, yo llegué por la noche, descansar es bien importante. So, tú prioriza el descanso como speaker. Para mí tener las horas de sueño adecuadas es importante. Me levanto esa mañana, repaso los slides, me paro enfrente del espejo, digo un par de cositas y entonces crítico, moverme, hacer algún tipo de ejercicio, o sea, caminar, correr o ir a hacer algo que me haga sudar, que me haga elevar mi ritmo cardíaco, porque eso me ayuda a traer paz y centrarme. Y después de eso, ponerte lindo, acicalarte y estar súper bien planchado, presente y llegar temprano. Típicamente, Albert, por la noche, yo voy y veo el salón donde voy a estar hablando. Yo Y siempre. ahí hay una práctica espiritual poderosa, porque yo llego, el salón está abierto y cerrado típicamente, totalmente vacío, y yo llego, me paro en la tarima, probablemente oro, me concentro, miro cada esquina y después camino el ¡Ay! salón completo, porque hay que hacerlo, es parte Ajá. de la creencia que donde pisen tus pies, ese terreno se te es entregado, una práctica Ajá. espiritual que nos enseñan a nosotros, y Ajá. pues ahí eso siempre se hace. Y después es oración, es clamor. Sí tengo un par de videos en contenido, el último que puse, en donde sí tengo justamente antes de la conferencia, llamo a mi mamá, evangelista Yolanda Pérez, en donde hacemos una oración, justamente antes del speech, y después de eso es showtime, Albert. Es tú gozarte la experiencia y dejar que tu contenido haga su trabajo. Ajá. Y ya, después de eso, pues vienen un montón de pasos más, pero hasta ahí es ese antes es bien Bello. importante. No, eso está precioso, eso está precioso. Y eso es un escenario utópico, perfecto. Pero ¿qué hace Joey cuando no le da tiempo, probablemente por más planificados que estemos, no me da tiempo de llegar el día antes a ver el escenario que me ha pasado? Sí. La oración siempre está presente, pero obviamente no pude llamar a Maggie para orar, pero ya me toca presentar. Este Sí, es mi momento, no tuve los rituales, no hice nada, no prendí las velas, no hice nada. sí, ¿Qué hago? Con todo el respeto, sí. ¿qué hago cuando ya, pues me toca? Obviamente uno ya lo lleva con el tiempo, nos gustaría practicar estos rituales cada vez que uno habla, pero Sí. ¿qué haces cuando no tienes eso a tu favor? Y eso ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué pasa te pasa más, hoy? claro que sí, claro que Claro. sí. Mira, y hablemos de que algo pasó en el camino, que estás casi tarde, que estás llegando photo finish o algo Ujú, ocurre. Ahí es donde viene el principio de plenitud, okey. Albert. El que tú llegar a ese momento de plenitud no requiere todos estos rituales. El Ujú. momento de plenitud, tú puedes hacerlo en un chasquido. Ahí me voy a centrar, voy a entrar, let's do this. Y hay diferentes personas que tienen diferentes prácticas. Yo he practicado el darme una palmada en el pecho o Ujú. el dar un salto y aquí voy y ya va. O sea, hay cosas que te toman 3 segundos, tres Ujú. segundos hacerlas. Sí he tenido momentos, Albert, porque hay que ser bien transparente con nuestra audiencia, en donde yo he hecho todos los rituales, estoy en el momento de templanza, me estoy parando y justamente cuando voy a treparme en el escenario, el equipo de audiovisual tiene una serie de retos en Guau. donde ya mi clicker no funciona. Esto es una historia específica, el clicker no funciona. Tengo una audiencia en diferentes
partes de Estados Unidos virtual, literalmente como 30 oficinas están haciendo watching parties para ver la conferencia. Tengo 100 ejecutivos enfrente de mí y el equipo audiovisual está enfrentando retos. Y tú Wow. estás on stage con 45 minutos. ¿Qué tú haces? Wow. Ahí tú haces lo mejor posible, te grabas, tienes 5 cámaras grabándote al frente de ti y tú sabes en ese momento que estás guiando el avión y tú lo que no quieres es que el avión se Estrella. estrelle. Y ahí tú estás haciendo las maniobras. Y es que en todo momento de estrés, de emergencia, ahí es que tú tienes que dejar ir tu necesidad por perfeccionismo. Y tienes que enfocarte en aterrizar el bendito avión. Y Ajá. cuando tú lo aterrizas y no se estrelló, no hubo fuego, nadie murió, estamos bien. Y hay Nice. momentos y hay experiencias que van a ser así. Hasta el día de hoy, yo veo el video de ese engagement y yo digo, wow, yo sobreviví esto, porque todo el tiempo yo estoy haciéndole señas al equipo para que dé al próximo slide. Y fue un proceso hasta el día de hoy, que tú llegar y decir, mira, hasta aquí he llegado, vamos a hacerlo, let's do it. Ese estado de plenitud es requerido. Wow. ¿Cómo cuántas compañías al sol de hoy ya le has hablado y de cuántos públicos mal contados, verdad? Que no sé si tienes el número específico porque uno va Sí, escribiendo y a veces en los momentos de reflexión, mira, ya he hablado tanto y tantas horas. sí. ¿Cuántas compañías más o menos, o corporate o business? Yo en mi website tengo aproximadamente como unos 150 logos ya. Wow. Compañías como Visa, LinkedIn, Zoom, el FBI, NASA, Deloitte, Pfizer, Baxter, Bristol, Banco Popular, y compañías que están localizadas, Ulta Beauty, hay muchísimas. En cuanto a las personas, yo no tengo un conteo específico, pero ya a este punto de más de 15 años de carrera, he sobrepasado probablemente más de los 50,000 a 70,000 Wow. personas. Wow. Y eso es que tú no cuentas el contenido de las redes. O sea, que un Ajá. videito que tú pongas, 40,000 personas lo ven. Es como Exacto. que el impacto, y ahí volvemos al impacto, es no permitas que el miedo, que las dudas se metan en medio del impacto que tú puedes tener en otras personas. Wow, brutal, brutal, brutal. No, esto es demasiado profundo y espectacular en ese aspecto de cuánta gente has impactado, ¿no? Y cuánta gente has llegado a través de esta experiencia. Y ahí te quería preguntar, si hablamos de cómo nutrirnos, si hablamos de cómo te preparas, si hablamos del público, si hay un dato bien interesante, quizás en Estados Unidos no sea un problema, pero quizás aquí en Puerto Rico sí es un problema. Y esa pregunta te la tengo que hacer y la tengo que hacer al aire. ¿Cómo Sí. lidias con los honorarios? Porque aquí en Puerto Rico, obviamente, yo tuve que contratar una PR para que me ayude, porque obviamente ya yo tengo un estándar y de momento la gente, no, que son muy caros, que no se puede. Pero imagino que en Estados Unidos no tendrías ese problema o no tuvieras ese problema. Pero ¿cómo te adentraste a ese campo de decir, fulano me cobra tanto y fulano, ¿y quién eres tú para cobrarme tanto? ¿Cómo es esa experiencia? ¿O cómo alguien que decida dedicarse al speaking en un momento dado Sí. pudiera vivir de esto? Mira, Albert, esa pregunta es bien caliente, polémica y loaded. So aquí es que esto se ¡Eh! pone bueno. Ahora lo Mira, hacemos mal. We're going viral. no, We're going mira, viral. está caliente. Ajá. Es un problema. Es un problema y es un problema que tenemos que hablarlo e identificarlo. Ok. Y en Estados Unidos el mismo problema existe, ¿ok? Uh, No es muy diferente, no es muy diferente. Lo que pasa es que el mercado y la industria está un poco más listo para pagar más, ¿ok? ok. Ok. Tú sabes, y para la transparencia de fees, vamos a ser bien transparentes. Yo no tengo miedo a la transparencia. Mi fee como speaker es $10,000 Ok. por conferencia, ¿ok? Eso es lo que speaker bureaus tienen. Ahí es donde yo le digo a mi cliente, esto es lo que hay. Aquí en Puerto Rico, cuando yo digo, este es mi speaker fee,
La persona o se desmaya, o sale corriendo, o ¿y quién tú te crees, nene, para pedir eso? Y esa es la realidad del mercado local. Solamente las celebridades, y muchas veces ni las celebridades pueden cobrarte ese número. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? Hay un concepto de fee transparency, transparencia en lo que tú cobras. Yo acabo de ser bien transparente, yo lo lancé ahí. Sin embargo, como speaker, tú tienes que estar listo a hacer excepciones constantes, Albert. Es constante. Y aquí en Puerto Rico, even though you're in the States. 100%, tienes que estar listo a Ah, hacer excepciones. Hay que estar listo si quieres comer. ajá, ¿Entiendes? Hay ajá. que hacer excepciones. Entonces, cuando yo llego a la isla, pues comienzo a entender el mercado un poquito más. Y sí, tú tienes que cuidarte muchísimo en tú no darle lo mismo que le das a un cliente que le cobraste $10,000 y vienes, tomas el mismo material y le das exactamente por $500. No, Eso es no. un problema ético, es un problema Ajá. ético que Por hay una que cuidarse ofrenda. mucho. Esa, o por lo que sea. Entonces tú tienes que customizar Ujú. lo que tú le vas a dar a tu cliente. Okay. Y ahí vienen los paquetes, vienen los diferentes cosas. Y sí está el mundo de non-profit, que tú cuando ya que ahí donde entran las iglesias, que entran los grupos que no son por fondos, que tú sí haces unas excepciones por el tipo de industria y de audiencia que tú estás enfrentando. Pero, bien importante, aclarar aquí que son dos mercados diferentes y mi mercado y el fee que yo tengo aquí en Puerto Rico es muy distinto al fee que yo tengo para Estados Unidos y al fee internacional, porque cuando tú comienzas a trabajar en India o en Sudamérica, tú no puedes cobrarle lo que tú le cobras a una compañía en Estados Unidos. Tener esa diferencia y sabiduría de navegar esas aguas toma mucho, mucho trabajo, Albert. Pero lo más Wow. importante, porque este tema es bien candente y polémico, bien candente y polémico, siempre sé transparente y ético Ujú. con tus precios. Y tú te Exacto. muestras, mira, esto es lo que hay y asegúrate que tú honres a ese cliente que te pagó los 10,000 con que, mira, te di algo bien único para ti y a la misma vez también honres al cliente que no tiene con qué pagarte, pero tiene una audiencia que está bien necesitada y Ujú. dales tu Ujú. todo de una manera única a ese cliente también. Ambos clientes son extremadamente importantes para mi carrera como speaker. Y te voy a decir otra cosa, veas, yo he sabido sentir mucho propósito Ujú. en una audiencia que quizás no tuvo el dinero para pagarme, pero me trataron súper bien, me dieron la bienvenida, que en una audiencia que he cobrado $20,000. ¿Ok? Ah, He sabido ver esto. él cobra 20,000 pesos. Ay, Dios mío. Es bien diferente. Él Y cobra ambas, 20 mil ambas, dólares por hablar. Oh, Dios mío. Y yo aquí, ay, peleando por. Ay, no, mira, wow. Esto es muy inspiring, esto es muy inspiring. Y no, es que te digo, porque, perdona que te interrumpa allí, es que yo te he oído gente y ya por eso fue que tuve que contratar la PR, porque no tengo tiempo para estarle explicando a la gente cuando me dicen, y sí, qué bueno que lo dices. Yo digo, pero mi vida, un speaker de Estados Unidos, mínimo 10,000 pesos, y tú que lo acabas de decir, mínimo 10,000 pesos. Ah, entonces, pero es que también, muy bien lo dijiste, polémico y cultural, pero en cierta medida, pues me he lavado las manos porque la PR se encarga de hacerme ese trabajo y sí. obviamente hay unos enemigos que me he ganado, pero otra gente que me ha respetado mucho más, porque si no, cuando vengo a ver, termino hablando en todos lados y con qué como, digo yo. Porque ni tan siquiera un libro de 15 pesos me puede comprar con todo el respeto, ¿verdad? Pero Y mira, y el tema es bien sensitivo, además de polémico y todo sí, esto es bien sensitivo. Y yo, de la manera que lo he trabajado, y muchas veces hay gente que tiene mucho temor de hablar de estas cosas. Y número uno, lo podemos hacer con respeto ajá, y honra, honrando todas las audiencias. Todas las exacto. audiencias
merecen mi respeto y merecen mi entendimiento, Y el ¿entiendes? cliente también, el cliente, el que te consigue esa audiencia y te está invitando. Claro que sí. A la misma vez, pues uno tiene que tomar unas decisiones bien sabias Exacto. en cómo manejar nuestro tiempo, Muy bien. nuestra energía y Muy bien. nuestros negocios. Y nadie entiende eso mejor que nosotros mismos que Ujú. estamos manejando las situaciones. So, no, al final del día, transparencia, ética y comunicación clara es lo que te lleva a tú hacer lo que tienes que hacer. Y by the way, Albert, te voy a decir otra cosa más. Yo tengo amigos speakers que cobran $50,000 por speech. Y eso hay que hablarlo también. Eso hay que hablarlo también. Ahora bien, para tú llegar a esos niveles hay que trabajar y hay que ser bien, También. bien, bien, bien intenso y sabio en cómo tú manejas tu Sí. contenido, cómo manejas todo para Por llegar una allá. hora, Joey, por Sí, una hora. señor. Sí, Pues no hay que señor. plata, Existen. no hay que vender ni Existen. placas solares ni nada, sí, ya puedo hablar. Sí. Oh my God. No, señor. Y yo he compartido el stage en donde el speaker principal hizo $200,000. Sí, ya esos son celebridades a nivel de presidente, Ajá. piensa, Sí, lo presidente bien también histórico, artista. un Sí, ya expresidente. esos son. Si un expresidente te cobra $200,000 por ir a la conferencia. Y cuidado sin más Y porque es un cuidado sin más. sí, yo dudo Y que Barack cuidado Obama sin más. en 200,000, tiene que No, estar señor, ya eso tiene que sí. ser un nivel Estratosférico, estratosférico exacto. para Y ser obviamente, pues, la contratario. logística del evento, porque también hay eventos donde se cobra. No, pero hay tela para cortar, súper interesante. Sí, Sí, aquí en Puerto Rico hemos visto un resurgir, o se está levantando mucho este tema del desarrollo personal, cuando antes sí, no se veía mucho, o sí se veía, pero era solapado, pero sí, esto del desarrollo personal, pues está tomando un auge, está tomando un crecimiento, cuando en Estados Unidos esto siempre ha existido, y speakers Tony Robbins, John C. Maxwell, pues llevan tiempo, y ahora sí. pues sí hay mucha gente en eso. Antes de ir cejando con las preguntas, porque ya llevamos casi una hora, pero ha sido buenísimo. Wow, ya ha pasado una hora. Ay, Dios mío. Estamos llegando a la hora, pero we're having a lot of fun. ¿Cómo has vencido o cómo has utilizado el AI a tu favor? Esto es una pregunta que tengo que hacer. Absolutamente. AI ha transformado la manera que, no tan solo que yo creo contenido, pero la manera que yo hago investigación, en la manera que yo contemplo diferentes ideas para Ujú. manejar un punto en específico. Por ejemplo, una de las maneras que AI me ha ayudado muchísimo. Yo hago mucha investigación con mis clientes. Yo los entrevisto, busco diferentes detalles y en el pasado yo tenía que literalmente tomar nota a lápiz y papel de lo que ellos me decían, después analizarlo, después buscar common themes, summarizer, escribirlo. Eso me tomaba muchas veces meses de trabajo intenso. Ahora la AI me puede a mí ayudar a analizar ese contenido en tiempo récord. Eso es lo primero, el efecto más positivo que ha tenido es ese análisis de data en tiempo real. Y muchas otras prácticas en cuanto a desarrollo de presentaciones, desarrollo de imágenes, de Ah, videos, todo eso ha transformado de cómo yo llevo mi material al público. sí, que es más una herramienta. Yo siempre he dicho que es una herramienta porque yo le dije, hace poco le dije a un grupo de jóvenes, ¿ustedes creen Sí. que esto lo hizo ChatGPT o lo hizo inteligencia artificial? Mm, Y ellos se quedan, pues sí, lo hizo la inteligencia artificial, pero ¿quién está dando la conferencia? Ah, pues no, sí. por olvidar, eso no lo puede dar la inteligencia artificial. No, no. Wow, hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio y hoy no es la excepción de hacértelas a ti, Joey. Tengo que aprovechar para hacértelas. Estas preguntas estaban ahí en la propuesta. ¿Cuáles son esos libros que marcaron tu vida como líder, como persona, como speaker? Que tú dices, todo el mundo tiene que leer este libro. Tengo un montón de libros aquí. Hay un libro en particular que no tengo la copia conmigo, pero fue uno de los primeros libros de éxito que yo leí. Fue de John Maxwell, creo que se titula The Map of Success o Sí, Your Map to Success, algo así. The Ese Roadmap to libro, Success. Ujú, ujú. ese mismo, ese libro transformó mi visión de vida y lo leí probablemente en high school, si no me Nice. equivoco. Se hizo Sí. un cambio muy lindo. The Art of Thinking Big es otro que estuvo excelente. Y acá, ahora mismo, estoy leyendo The Creative, no lo tengo por aquí,
pero es The Artist's Way, es de esta escritora bien famosa que habla de el espíritu creativo y cómo Nice. fomentarlo y cómo ese libro yo me lo he estado analizando y estudiándolo. Se llama The Artist's Way, y si no me equivoco. Ok, te va a decir. Y es un libro kind of workbook que me ayuda a profundizar, a analizar, y como estoy en el proceso de lanzar mi propio libro, pues he estado haciendo un estudio de mercado de todos esos libros que ves ahí, de Mel Robbins a Gisette Cifredo, ¡Oh! a todos los ángulos. Hemos estudiado a Albert Troche, A todos mí, hemos estado estudiando el contenido tan espectacular que se pone sí, allá sí. en el mercado. Wow, no, no, no. Y no, sí te digo, una vez escribas tu libro, es una experiencia espectacular, porque es como está pasando ahora. Probablemente alguien está hablando de tu conferencia, pero un libro, una vez estoy aquí hablando contigo, probablemente alguien lo está viendo en la tienda, alguien lo está leyendo, y esto es lo mismo, o sea, estamos grabando este contenido y probablemente mientras estemos durmiendo, descansando, haciendo otras cosas, hay alguien consumiendo el contenido, hay alguien leyendo el libro, y de verdad que les estoy Exacto. diciendo que ya la gente pues se puede llevar a Joey para su casa, como yo le digo, si ustedes quieren que yo me vaya con ustedes para su casa, pues llévese mi libro, y escúcheme en el podcast, y estos podcasts también, tanto el libro como el podcast, es contenido que uno comparte. Exacto. Obviamente la gente, yo le dije a alguien, mira, señora, si usted me quiere conocer más, pues compre el libro y mira, ya hay ciento y pico entrevistas que puedes conocer. Las preguntas que yo hago son muy intencionales para yo aprender algo y hay tela para cortar. En ese aspecto, hablamos de libros. Háblame de speakers. ¿Qué speakers son tus modelos a seguir y que a ti te hayan impactado? Ahora mismo tengo, y yo soy malísimo con los nombres, Dios mío. Tengo el número uno, Ryan Lick. Ok. Ryan Lick. Él es un leadership speaker. Sacó el Wow. libro How to Deal with Complicated People. Y por la parte que me inspira muchísimo es que él es un speaker excelente on stage. Es funny, es deep, es altamente espiritual, pero él también es pastor de una iglesia. So, Ryan tener la Leak. capacidad, Ryan Leak, la Ok. capacidad de tú tener una práctica en corporaciones, en líderes, pero también un domingo irte y predicar y llevar la palabra, eso para mí me llama mucho la atención de cómo puede ser exitoso en ambos espacios. Él me inspira altamente, ahora mismo lo estoy consumiendo muchísimo. So, te voy a dar ese nombre porque sé que no es muy conocido en nuestro espacio para que la gente lo consiga. Nice. ¿Y alguno en español que te guste? En español, ahora mismo estoy consumiendo muchísimo, varios speakers del patio que me llaman muchísimo la atención. El número uno ahora mismo es Ismael Cala. Ismael Ajá, Cala, ajá. por El lo que poder ha de escuchar. logrado, el poder de escuchar, su plataforma es de alta excelencia. Y Ujú. pues lo vi recientemente, no hace mucho en Puerto Rico, y me fascinó lo que está haciendo. So, definitivamente es un nombre pues, que estoy prestándole mucha atención a cómo está manejando su negocio, su plataforma y el valor que añade. Wow, qué brutal. ¿Y preachers? ¿Tienes algún predicador? Sí, número uno, te voy a dar dos que me Ajá. han a mí ayudado muchísimo en tiempo, ahí tengo como tres, pero Dilos todos, dilos todos. número uno, tengo Stephen Furtick, pastor Okey, de lo vi. Elevation Church. Ajá, Ese es número uno ahora mismo y por muchas razones. ajá. La calidad del speech, el tempo, cómo conecta con audiencias blancas, negras y latinas, está brutal. Ujú. Número dos, T.D. Jakes, un Obvio. pastor Buenísimo. que su capacidad de tocar el alma es poderosa. Sé que hay unas polémicas ocurriendo, pero fuera de esas Todo. polémicas, Cualquiera vamos a de ellos. Steven tiene sus polémicas también, tranquilo. todo el mundo. Y tercero, Eric McManus, que estuvo en Puerto Uy, Rico ya. hace poco. Sí, sí, sí. Oh, no, Eric, buenísimo, es el de Mosaic. excelente, el de Mosaic, excelente. Mm, Esos tres son personas que admiro muchísimo. Noten que son personas que son de backgrounds súper diferentes. Stephen yes. Furtick es un pastor blanco, Ujú, T.D. Jakes negro y Eric mexicano. ujú. O Salvadoreño, salvadoreño, uno de los salvadoreño. salvadoreños. Ajá.
perdónenme. Entonces, esos tres es bien importante buscar personas que se ven, que son diferentes a nosotros y aprender de todos ellos. No, y teologías diferentes también. Teologías diferentes. Teologías diferentes, sí. ¿Y tienes alguno hispano? Un pastor hispano ahora mismo, sí, tengo que tener pastores hispanos. A mí yo visito Mar Azul y el material que dan cada domingo ahí es bello, precioso. Jonathan Ocasio. Hermoso. By the way, la entrevista que tuve hoy, mientras estoy grabando esto, Sí. el que estaba antes de ti también era de Mar Azul, mis hermanos van a Mar Azul, Sí. es una entrevista super cool, gente hermosa. Shout out para toda la gente linda de Mar Azul. ¡Wow! Sí, bello. No, todo eso, cada domingo hay una inspiración preciosa, y uno aprende muchísimo, muchísimo de todos ellos, pero en español recientemente estuvo en Puerto Rico Dr. Mario Puig, creo que se llama Dr. Mario Puig, y fue muy inspirador. Sí, estuvo en la UPR. Exacto, estuvo muy, muy, muy excelente. Así que esas son las personas, de nuevo, tengo muchísimos, es que soy malísimo con los nombres, exacto, pero esos son los que me vienen a la mente. Hablemos de podcast, ¿cómo estás en podcast? ¿Qué podcast escuchas? ¿Qué podcast recomiendas? Mira, ahora mismo estoy consumiendo muchísimo TD Boy, son estos muchachos de las finanzas, The Best Idea Yet, lo escucho muchísimo porque te dan acceso al mercado financiero con un player de pop. Eso me encanta muchísimo, eso lo consumo bastante. Y todos estos predicadores que te estaba mencionando, yo los escucho a través de sus podcasts. Esos son mis top 3 podcasts ahora mismo que escucho. Y tengo que contarte, los muchachos de la tertulia aquí en Puerto Rico también están haciendo contenido bello, y los admiro muchísimo. Ganando tu día también. Albert, hablando de liderazgo con Albert, me encantan. Todo este contenido es tan valioso que hay que seguir comentándolo y compartiéndolo. Sí, añade valor, añade valor. Entonces, ya pregunté por ¿qué haces para streaming? Netflix. What are you doing Netflix? ¿Qué ves en Netflix? ¿Qué serie ves en Hulu? En cualquiera de estas plataformas. Ay, Dios mío. Ahora mismo en Netflix acabamos de ver algo que la vimos bastante intensamente. Ay, Dios mío, se me olvidan los nombres. La última que vi en Netflix de Tyler Perry, The Last Tribe, esa misma. El título en español está un poquito diferente. Harta. Esa misma, Harta. Sí. Harta. La muchacha que está con la pistola y la que da. Sí, o como dice mi madre, harta, la harta, vamos a ver la harta. Pero la película está intensa de Tahari P. Jensen, espectacular, el performance es gut-wrenching. Y ahora mismo estoy viendo en Prime The Better Sister. El performance de esas dos mujeres está espectacular. Eso lo que estuve viendo. Y no hace mucho vi la historia de David en Prime. En Prime también, sí. Papi lo estaba viendo. Espectacular. Wow, hay mucho para hacer, Dios mío. Hacemos muchas cosas. ¿Esos pasatiempos o hobbies que haces para divertirte? Además de ser padre de familia. Mira, el hobby mío número 1, te voy a decir que es irme a caminar con Teddy, mi bebé, a llevarlo al parque, irnos a jugar, entrarme a su mundo, literalmente arrodillarme, ponerme ahí, compartir con él y ver el mundo desde los ojos. Ese es mi hobby número 1 ahora mismo, porque mi tiempo libre yo lo utilizo para estar con él. Es lo que estoy haciendo, pero me encanta cocinar, me encanta bake, tengo mis propias recetas, soy un barista frustrado, Albert. Wow. Yo tengo como 10 estilos diferentes de hacer café aquí en la casa, mi máquina Breville, los granitos, los pesos, los huelos, les hablo, los bendigo. Es una cosa ridícula, fuera de control. Wow. Déjame volver un momentito al tema, que esa pregunta la salté, no es que la tengo aquí en nota, ya llevo tantas entrevistas. ¿Cómo ves la vestimenta cuando vas a hablar? Eso, para ir cejando con esto. Bien crítica. Eso es bien crítico, es bien importante para mí. Ya yo tengo unos uniformes para hablar que ya van conmigo, que es típicamente jacket, mira aquí, y los tengo aquí todos, mira tengo jacket, tengo aquí el otro, mira, tengo 3 aquí, porque esto es, este es el uniforme es, ahí vamos, mira, vamos a hacerlo en vivo para que la gente entienda qué es lo que yo hago. Tengo la camisetita adentro que dice Courage, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿es una marca tuya o el Courage? ¿De dónde lo sacas el Courage?
No, eso yo lo compré en una tienda en el Mall de San Juan que ya no está allí. Nordstrom. No, era una tienda Carbon something. Ok, ok. Y mira, Nice. mira, mira, mira esto que chulería. Y Wow. cambias el de esto. Estas cadenitas no es para todas las audiencias. Estas Ok. cadenitas son más para podcast y para gente cool. Más Ya cuando tú info. vas más, sí, más informal, Ajá. cuando te vas más corporativo, pues me voy así. No utilizo corbata ni Ok. lazos, ya, eso ya no está conectado a la marca, al menos que esté en law enforcement, una audiencia de científicos, en donde ellos estén vestidos de cierta manera, pues lo practico. Un Pero zapato. sí, White sneakers. O sea, lo que le doy white sneaker, es Ok. el principal ahora mismo. Sí, al menos que me quiera ir todo negro y cuando me voy todo negro, pues tengo zapatos negros también. Eso es parte del uniforme. También para las entrevistas en televisión es un poquito diferente, pero siempre el mismo sabor. Es jacket, camisetita adentro, así calado, ya hay que untarse cosas en la cara para uno, pues tú Ajá. sabes, estar ready, pues, pero básicamente esa es la técnica. Wow, brutal, brutal, brutal. Bueno, ha sido una entrevista espectacular, de verdad que demasiados puntos que estoy como que lo tengo que escuchar. Cuando yo digo tengo que escucharlo, No, es demasiada información. So, más adelante yo sé que fluimos en las preguntas. Eso sí, si alguien nos está viendo y a alguien le gustaría llevar a Joey, obviamente, gente, no se asuste si vieron el precio, pero si quieren tener una ay, experiencia Dios como mío. esta, No. invitarte y que vayas al Bien speaker. importante aclarar que trabajamos con todos los presupuestos, ¿ok? Sí, Todos los exacto, sí. presupuestos, Porque después trabajamos dicen, con no, ellos. muchachos, mira que, mira, ni John C. Maxwell, ni No, no, Tony no, Hawk. trabajamos con todos los presupuestos ¿Dónde trabajamos. te pudieran Eh, conseguir, ya que estás acá en Puerto Rico, o si alguien en Latinoamérica o en mismo Estados Unidos te quisiera invitar, cuál es el proceso a seguir, dónde consiguen tu sí, libro, dónde consiguen, ¿verdad?, tus proyectos, todo lo que viene por ahí? Adelante. bien simple, joeyaviles.com, mi número de teléfono, que es el número que está público, 202-855-4727, pero en joeyaviles.com está absolutamente todo. Tenemos una página que es diseñada para event planners, en donde tienen todo, el link para reunirte conmigo, el cuestionario y todo lo que puedes necesitar para juntarte con nosotros. Pero es bien fácil, yo le hago la vida fácil a todo el mundo, simplemente reach out. Sí, y súper interesante porque yo te escribí rapidito, cuadramos la entrevista, o sea que tampoco fue muy complicado, así Sí. que bastante asequible. Bueno, aprovechen ahora, porque después se me hace famoso, nos hacemos famosos y va a ser difícil conseguirnos, y ya el teléfono lo cambia, así que aprovechen, porque el que viene hablando de liderazgo con Albert se catapulta rápido, así Me sea, encanta. si lo Albert, y tengan el como libro más, sale hay en julio mucho. 17, ¿sabes? Julio Julio 17 es que sale. 17, así que pendientes, sí, ya se puede hacer los pre-orders o todavía. Este, Todavía, ya ok. en una semanita, 2 semanitas abrimos los pre-orders. That sounds great, sounds great. Bueno, Joey, thank you once again. Gracias por este espacio. Te auguramos mucho éxito en todos los proyectos que estés emprendiendo con tu familia, con tu libro que viene ahora, que de verdad que es otra experiencia. Yo lo digo en carne viva, o sea, es como que una experiencia de que es súper brutal. Jamás me imaginé todo el impacto que esto conlleva y nada, muchas bendiciones. Gracias por tu Un fuerte espacio. abrazo, Albert. Sí, Bendiciones. Bye bendiciones. bye.